Si me presento así, es bastante diferente a si me presento así o así. ¿Alguna vez te has preguntado qué significado tienen los colores en lo audiovisual? ¿Por qué Matrix es verde? ¿O por qué las películas de Wes Anderson te parecen un deleite audiovisual? Es cierto que el color es tan viejo como el cine. Sí, o sea, nosotros pensamos que antes las cámaras solo grababan en blanco y negro, tal, sí es verdad, pero había color, mucho color. Antiguamente estos negativos eran pintados a mano o hacían uso de la técnica del virado. Sin embargo, a partir de las cámaras a color, que fue un boom, se replantearon todas las características que daban forma a las películas. Se dieron cuenta de la fuerza expresiva del color, que este no solo podía actuar como un mero espejo de la realidad, sino que podía resaltar sentimientos, emociones. Esto es, también tiene voz, es decir, que el color habla y que puede contar historias. That's the key. Si habéis visto películas como Suspiria, La montaña embrujada de Jodorowsky, In the Mood for Love, o series como Euphoria, videoclips como los de Nati Peluso, o El pañuelo de Rosalía con Romeo Santos, Super Drácula de Bram Stoker, os daréis cuenta de que el color juega un papel súper importante y es capaz de transmitirnos una estética concreta, una idea, incluso una metáfora, un símbolo, que es básicamente lo que hizo J Balvin con Colores. Pero no solo eso, ¿qué me decís del color en los personajes? Se te va la olla ya. Kill Bill es amarilla, ¿por qué? El Joker verde. Hay un montón de villanos que son verdes. Luke, blanco y luego negro. ¿Qué está pasando? Alguien que entiende muchísimo sobre color y sobre personajes es Gemma Vadillo. Y hoy está aquí con nosotros para hablar del misterio del color en lo audiovisual y en los videoclips, en el cine y todo eso. Así que vais a tener una guía bastante completa del uso del color. Y es que si os fijáis, muchas tomas en el cine funcionan de la misma forma que analizar un cuadro. La composición, la luz, el color. Por eso Gemma es la persona que nos va a ayudar a entender cómo utilizar esta arma tan poderosa llamada color. Como dice Julieta, la psicología del color del cine no se aleja mucho de la de un cuadro. El color se utiliza para transmitir una emoción sin necesidad de escribirla en el guión. No es necesario que en esta escena te digan que el personaje está triste porque tú ya lo estás entendiendo. Y lo mismo pasa con este cuadro o esta ilustración. Para toda la tralla que viene, Dios, es que os va a encantar. Primero tenemos que conocer lo que un color hace que sea color, o sea, sus características principales. Tenemos el brillo, que está relacionado con la brillantez que tiene el color. Un amarillo muy brillante puede expresar felicidad y uno con mucho menos brillo, la enfermedad. Saturación es el nivel de pureza que tiene con respecto al gris. Cuanto más saturado, más primitivo y emocional será. Por ende, desaturado será más sobrio y sutil. Un verde muy saturado nos transmite naturalidad y esperanza. Sin embargo, un verde desaturado es antinatural y sin vida. Luego está el matiz con el que distinguimos las distintas tonalidades del color. Con esto podemos diferenciar en momentos tristes, más azulados, con momentos oníricos, amarillos. Podemos visualizar historias desde distintas perspectivas, separar estancias simbolizando distintos tipos de conversaciones o incluso distintos momentos de la vida. Ahora, si cambias cualquiera de estos tres, tienes una película completamente diferente. Y ya. Cuando piensas en la antigüedad, te vienen a la mente tonos sepia, marrones, grises, y es un recurso que en el cine se usa mogollón, por ejemplo, en la Edad Media, porque hemos asociado estos tonos a esa época, pero hay algunas excepciones. Y oye, todas estas referencias que tenemos del pasado, la verdad es que han sufrido una decoloración con el paso de los años. Así que nos toca hacer el ejercicio mental de imaginarnos cómo serían los tonos reales en la antigüedad. De hecho, muchísimas esculturas estaban completamente coloreadas de colores chillones. Vamos, que más que esculturas súper aesthetic y puras y blancas, parecían drag queens. Como habéis podido observar, el color está íntimamente relacionado con la psicología. Cuando juntamos unos colores con otros, obtenemos significados completamente diferentes, ya que con estas mezclas adquirimos significados nuevos. O sea, esto es una puta fantasía. El azul, por ejemplo, será distante y triste, como el protagonista de Drive. Todo lo contrario al amarillo risueño de Irene. Cuando juntamos ambos, cuando ellos se juntan, vemos que el amarillo se expande con el azul, cambiando el significado del azul de la tristeza al azul de la confianza que le está aportando Irene. O sea, es súper bonito, por favor.
Esta combinación era la favorita de Van Gogh. El amarillo está tan presente en sus cuadros por dos razones. La primera, porque los pigmentos tienden a amarillar, y segundo, porque era súper fan. Aunque su uso del color amarillo estuvo un poco bastante influenciado por la xantopsia, que es un trastorno que te altera la percepción de los colores y hace que veas todo con un tinte ligeramente amarillento, como se puede apreciar en esta película. En cualquier caso, seas Van Gogh o no, esta combinación de colores sigue siendo súper popular en la actualidad. Asimismo, y como vimos en el vídeo de Psicología del Color, donde ahí explico todo esto a fondo, todos los colores tienen distintos significados. El rojo puede ser un rojo de guerra, crueldad, pero también de pasión y amor. No es de extrañar que este color sea el asociado a la cantante Rosalía, expresando la dualidad de la pasión y del lamento y sufrimiento que se expresa cuando se canta flamenco. Esto es que el contexto es importante. Reset, delete de vuestras mentes que el blanco es solo para la gente buena, para la luz y la divinidad, y que el negro es terrorífico, es para los malos y todo eso. Out de vuestra vida, porque el contexto lo cambia todo. Hay momentos en el cine en los que la oscuridad es enternecedora y la luz se convierte en tu peor pesadilla. Esto ocurre en The Lighthouse, en la que la luz te ciega por completo y es aterradora. Con el color incluso podemos crear metáforas visuales. O sea, fijaros en Gris, de 1924. Ya sé que nos estamos yendo muy lejos, pero es la leche. Toda la película es en blanco y negro. El único color que vemos es el amarillo, del dinero. Al final de la película todo se tiñe de amarillo para mostrar la avaricia del personaje principal, que ha acabado consumido por el dinero. Esta metáfora visual con el color es alucinante. Con esto hemos visto cómo con el color podemos tener un significado mucho más profundo, y es que la paleta de color que elijas para tu videoclip o para tu película es crucial para expresar lo que quieres expresar, contar las historias que quieres contar. Entonces, estos son los esquemas de color, entre los que tenemos dos tipos, los balanceados y los discordantes. Los primeros otorgan armonía y equilibrio a la escena, mientras que los segundos, la discordia. ¡Tengo miedo! No solo sirven para crear el caos, sino para mil cosas más. Es decir, hay momentos en los que sirven para centrar tu atención en un objeto, en un personaje, en una idea. Es como cuando juegas a un videojuego y una flecha resplandece o un objeto se torna rojo para que tú lo cojas. Pues en el audiovisual ocurre igual. En los esquemas de color balanceados tendríamos 4 tipos. El monocromático, todo se tiñe de un color, creando un sentimiento profundamente suave y homogéneo. Los análogos son los becis en la rueda del color. Estos colores carecen de contraste y tensión entre ellos. Por tanto, crean una experiencia visual armoniosa y relajante. La paleta de Wes Anderson por lo general es análoga y con colores muy brillantes. El color amarillo de Enemy pretende estresarnos y tenemos una tensión constante durante toda la película, que aun siendo amarillo tiene un brillo y una saturación completamente diferente a Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, creando un universo vitalista e inocente. Fijaros que si cogiésemos Enemy y le subiésemos el brillo y la saturación, tendríamos una película totalmente diferente. Aquí es donde está el secreto, amigos. Y mind-blowing, ¿por qué Matrix es verde? El verde sobrio y desaturado de Matrix crea un efecto antinatural, representando que estamos dormidos dentro de la Matrix, en comparación con la realidad, que se tiñe entero de azul, representando la fría realidad. Los complementarios expresan drama constante, es lo que me gusta a mí. Son los enfrentados en la rueda color y complementarios, pues uno complementa al otro. ¿Por qué? Muy fácil, el uno necesita del otro para tener equilibrio cromático, es decir, juntos dan el blanco central. Y de hecho nuestro ojo siempre tiende a buscar este equilibrio cromático, la neutralidad cromática. El significado que nos dan estos colores es de tensión y de alto contraste. El rojo y verde, el naranja y azul tan mítico, el amarillo y morado. En Arcane se utiliza el rosa y el azul, que aunque no son 100% complementarios, a nivel popular y a nivel sociedad sí que es verdad que el azul y el rosa suelen estar bastante enfrentados. Entonces al final crean un contraste muy fuerte entre las dos hermanas, que como la propia canción indica son enemigas, y en todo momento van a estar enfrentadas en una explosión de color. La tríada es el uso equitativo de 3 colores. Los más típicos siempre son el rojo, el amarillo y el azul, los primarios.
Godard es un capo de esto. Incluso también juega, como os ha explicado Gemma con Arcane, en la diferenciación de los personajes mediante el color. El actor Jean-Paul Belmondo termina pintándose la cara de azul, del color de la chica, y continuamente se están diferenciando con los colores. Aquí en España el director Héctor Herce, que ha trabajado para Natalia Lacunza, etcétera, etcétera, utiliza también esta triada. El color también se puede ver como tu sello, tu identidad, y en estos dos está. Y hablando de triadas, ¿sigues pensando que los cuadraditos de colores de Mondrian están elegidos al azar o que tienen una intención detrás y estaban pensados desde el principio? A partir de ahora vas a ver esta combinación de amarillos, rojos y azules en todas partes. Después de ver estos esquemas balanceados de acordes armoniosos, toca irse a la discordia. Oh my God. Cualquier desviación del esquema del color de la película centra el foco, al que redirigirá su mirada el espectador. En este anime representan la sangre con color rosa fucsia neón, en parte por la censura, pero en parte porque es una señal de identidad muy original y cada vez que aparece este color en pantalla significa que se ha liado parda, lo cual con el rosa fucsia de normal no suele venir de la mano. Por ejemplo, el color azul en la lámpara en Amélie crea un desequilibrio frente al equilibrio que estamos haciendo con el rojo y el verde de la escena. Las sellas Dean de Oliver Morse en Odisea en el espacio, o el color rojo en El sexto sentido. El pomo rojo de la puerta grita, ¡ábreme! Y tío, es que yo no quiero abrir otra puerta, solo quiero abrir esa, porque tiene el pomo rojo. Y quiero abrir la del pomo rojo porque esa puerta es especial, porque tiene un pomo rojo, y yo lo sé. Y chicos, es que con esto podéis hacer una de vainas tan increíbles que es que no os lo imagináis. El color es capaz de narrar, por ejemplo, que algo ha cambiado, como esta muerte en Tokyo Drifters. También la transformación de un personaje dependiendo de sus pensamientos y de su estado de ánimo, así como distintas etapas de la vida. También podemos narrar asociando el color a una idea, es decir, un significado asociativo. Podemos asociarlo a una realidad, a un estado mental, a una persona. Y ahora veremos cómo muchos personajes están asociados con el color. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Cuando un color o esquema se asocia recurrentemente a un personaje, a un objeto, a una idea, se convierte en símbolo. Esto es hiperpotente. Esto no solo lo vemos en películas icónicas, sino en artistas musicales. Rosalía rojo, Donda negro, Dorian Electra verde. El uso del color en personajes les otorga carácter, personalidad. Y esto, sobre todo, está presente en la animación. A todos nos viene a la cabeza la típica imagen de una squad de personajes de un grupo en el que cada uno representa un color. Las chicas de Turning Red, las supernenas, las tortugas ninja, Doremi o Pocoyo. Sí, Pocoyo. Aunque no tiene que ser el propio personaje quien lleve el color en la piel, en el pelo o en la ropa, sino que hemos visto que personajes como Scar o Maléfica lo tienen en el ambiente. Ese verde corrupto de la toxicidad. Son sus colores más representativos y eso en animación es un arma mega poderosa. En Kill Bill, el amarillo de Uma Thurman le caracteriza como una persona que ha alcanzado la locura con su misión. Además, vemos como Tarantino lo contrasta con el azul para hacer más agresiva a la novia, para que haya ese contraste. Donda, el álbum negro de Kanye West. Fijaros que ahora no otorga personalidad, sino que el negro va a contar una historia. La de la madre de Kanye West, quien le crió sola desde los 3 años y falleció tras someterse a una liposucción. De ahí que el traje de Donda también sea negro y tenga esta forma. Volviendo a las asociaciones. El Joker es verde y morado, y en ocasiones con un toque de naranja. Colores que comunican irracionalidad, morado, e inmadurez, verde, junto con el naranja, creatividad, que son al fin y al cabo características intrínsecas en el Joker. La verdad es que los antagonistas siempre son los más creativos de todos. Yo siempre estoy en ese team, sí, pero si os fijáis no solo él, sino muchos. La mayoría de villanos son verdes y morados, inmadurez e irracionalidad. Y es que estos colores juntos aparecen en sustantivos bastante negativos siempre que se unen con el negro. Los celos, la mentira, lo venenoso. Y es que ya hemos visto cómo, dependiendo de cómo juntan los colores, adquieren significados diferentes. Pero esta gama cromática la utiliza Nati Peluso en Veneno, para representar lo venenosa que es, los celos que provoca. No hubo mejor forma de realizar este videoclip que acudir a la psicología del color. Y es que a Nati le ha encantado desde siempre crear personajes. Y, mira, diferenciarse mediante el color.
Por ejemplo, en Vivir así es morir de amor, la parte pasional, el rojo, No sé luchar contra el amor. es el corazón que siempre cae en el tablero de juego. Contra la razón, el negro, la espía. Bueno, no vamos a mencionar aquí la cantidad de cosas que tiene con Vértigo, porque ya tenemos un vídeo hablando de eso. Pero fijaros que también se diferencia con el color de Sana Sana. La primero, agárrame acá, ven y aprende bicho culero. Y en Emergencia, Nazi es una capa. Los personajes en el color. Con este vídeo al final tenéis una guía completa de cómo usar el color en el audiovisual. Muchas gracias, Gemma, por venir. Y no nos íbamos a quedar solo con esto, porque hay más. Ya hemos visto cómo el cine son cuadros animados. Y a lo largo de toda la historia del arte han sucedido un montón de secretos, fantasías, atrocidades, muy dark, sí, representadas mediante el color. Así que si quieres saber mucho más acerca de esto, hemos hecho otro vídeo en el canal de Gemma Vadillo llamado El misterio del color en el arte. De este vídeo hemos sacado claro que el amarillo es feliz, el azul es triste, pero ¿siempre ha sido así? The context is important. Ahí lo dejo. El significado del color ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y hay algunos que incluso han llegado a matar a algunos artistas. De todo eso hablaremos en la segunda parte de este vídeo, que lo tenéis en mi canal. Lo tenéis en la cajita de información junto con todas las redes sociales de Gemma Vadillo. Chao. Hola, somos Julieta y Gemma del grupo Segundo B y venimos a exponer sobre la célula eucariota. Sí, La que hace el PowerPoint y la que se estudia la... sí somos.